por un poco franco, gente que capaz que le toca más de cerca, por tener un familiar o alguien cercano que realmente la pasó mal, lo que dice Aldana, que aunque sea joven y capaz que no le tocó de cerca, el pensar en todo lo que se vivió en esa etapa es realmente absolutamente terrible y no hay que naturalizar nada. Y esto último que está comentando Mica también, que tiene que ver con estar con amigos, poder ir y buscar un libro y que nadie te diga, che, esto no puedes leerlo, esto está prohibido, o esto lo voy a prender fuego, o que tengas miedo de por visitar a ese amigo que básicamente seas una desaparecida más. Eso no tiene que ocurrir, por supuesto, nunca más, y por eso es que pensamos este programa para poder reflexionar sobre este día tan importante. Para eso convocamos a una persona que realmente ha hecho mucho por los derechos humanos, ha trabajado muchísimo, tanto en el ámbito más de lo comunitario, como también en el ámbito público. Él fue uno de los responsables del área de derechos humanos en la época del gobierno en la provincia de Buenos Aires de Felipe Solá. Lo tenemos conectado. Eddie Binstock, ¿estás por ahí? Bienvenido a Radio Encendido y, por supuesto, bienvenido a Vorterix Mar del Plata en esta fecha pero tan especial. Gracias por tu tiempo y bueno, por supuesto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá un poco cansado porque llegué hace unos minutos de la marcha y hubo una multitud impresionante, mucho más que otras veces. Realmente se desbordó la plaza y había gente que estaba cansada ya de estar y salía, y otros que queríamos entrar porque recién llegábamos y así. Realmente en un momento fue incluso, les digo, hasta asfixiante, pero la cantidad impresionante de gente, grande, adultos, joven, niños de todas las edades. Qué bueno. Yo viajé en subte y viajé con una escuela que venía íntegra a, a la marcha, con chicos de la primaria, de todo, pero brutal, una multitud como pocas veces se ha visto. Creo que es una respuesta contundente a una política que anda dando vuelta por el gobierno nacional, que más que niega este, el terrorismo de Estado, casi en algún sentido lo está avalando, con lo cual yo creo que eso potenció la respuesta. Realmente impresionado y agotado, le voy a decir. No, me imagino. Ahora, ¿por dónde Yo viajé estuviste? en subte a la plaza Ahí está. y entrábamos casi sin respirar, así, de costadito, Claro. digamos, en los vagones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabes que me surgen un montón de preguntas, pero lo primero que quiero Dale, dale. preguntarte en base a esta descripción que haces y que has vivido un montón de marchas, has vivido un montón de situaciones, pero ¿qué emociones te generaban? Desde ese momento que te subiste al subte, todo ahí medio sardina, hasta el recorrer, ver chiquitos, grandes, ¿qué emociones te iban recorriendo el Mira, ser hoy? te muestro, yo iba con esta foto de la que fue en ese momento mi compañera, que está detenida, desaparecida. Iba con la foto esta, voy a sacar el hilo, Sí, colgada de mi cuello, y que otras veces he ido, pero no llevaba foto. Bueno, estaba repleto de gente compañeros, compañeras, que llevaban fotos. La verdad que iba conmocionado. Siempre el 24 conmociona. Viste que las fechas tienen sí. ese poder, más allá de que uno, tanto a mi hermano como a la que fuera mi compañera Mónica, se la recuerdan todo el tiempo en distintos escenarios. Hay distintos sucesos que te hacen recordarla, pero esta es una fecha cargada venía como muy sobrecargado, te diría, y había un clima en la plaza, me parece, de esas características. O sea, un clima, yo te diría, diferente. Y venía un poco pensando y otro poco, reitero, acomodándome a las presiones del ascenso y el descenso del subte, que era multitudinario. No, me imagino. ¿Qué te pasaba ahí también? Porque recién veníamos y la marcha Cámara del Plata, Eddie, no sabes, impresionante, también la cantidad de Mirá, gente, y me pasaba que
algunos, como vos, algunas también, van con los carteles de algún familiar, en este caso vos con tu compañera desaparecida, y también me encontré con imágenes de algunos nenitos mirando como con una cosa más de sensibilidad a esas personas que llevaban la foto en el pecho. ¿Te pasó también de vivir eso recién en la marcha? Sí, un comentario, Dale, dale, lo vos que que sos de quieras. Miramar, tengo unos amigos que me mandaron fotos de Miramar también, y la verdad que también impresionante, así que debe estar, esto me parece que atravesó las plazas del país. Y Totalmente, yo sí, vengo de ahí, perdón, pero hay, vengo de Miramar, pues bueno, yo estoy viviendo en Miramar, así que pasé un ratito y muchísima gente, y comentaba recién al inicio, porque es una localidad pequeña, sin embargo, muchísima cantidad de gente, y como bien decís, está atravesando prácticamente todos los lugares y todas las plazas están colmadas, pero continúa ahí. lo de los jóvenes que vos me preguntabas, Sí, y los chicos, me parece que es importante porque se ha instalado como que este gobierno reaccionario de ultraderecha ha captado a los jóvenes o es hegemónico en los jóvenes. Me parece que ese proceso, que en un momento, en alguna medida, con los jóvenes masculinos, varones, ahí hubo aparentemente un, un peso mayor, creo que esto es un fenómeno que se está agotando y se está revirtiendo. Y a la vez es una respuesta contundente. Yo trataba de mirar sobre todo eso, si había jóvenes, si había chicos, me dirigía la vista ahí porque más allá del recuerdo, el recuerdo tiene vigencia, uno lo mira desde el hoy, la historia. Siempre la miramos desde el presente, la historia pasada, desde ahí se reconfigura. Entonces, esa generación era una generación mayoritaria y hegemónica en un proyecto de transformación y de liberación nacional, que es lo que los genocidas atacaron, digamos, este modelo que quiere instalar Milei, muy similar y muy continuidad del discurso de Martínez de Oz de la dictadura, que creo que fue el discurso del modelo económico social, que es el mismo que están haciendo ahora. Y en ese momento estaba clarísimo, no había duda de qué lado estaba la juventud y que con qué contundencia estaba. Y hoy yo creo que este es un espacio que está en disputa, pero que venimos fuertemente avanzando porque el modelo este va a fracasar como fracasaron siempre en nuestra patria los modelos de exclusión. Estamos viviendo un momento complejo, pero reitero, uno mira el pasado desde el presente que vive. Y entonces yo hoy lo miro de este momento que es bastante deprimente en algunos aspectos por el proyecto de destrucción que lleva consigo. Pero en ese sentido miré la plaza hoy y me dio bastante alegría, la verdad, volví contento y bien. volví más esperanzado de lo que me fui Eso te iba a decir, cuando se fui te para nota en la la plaza. mirada como la esperanza. Te hago una última y abro el juego acá a la mesa, están los chicos Dale, genial. expectantes para poder preguntarte también cosas. Y te pregunto, obviamente estamos reflexionando, estás reflexionando sobre lo que está sucediendo, pero en base a tu propia historia, ser compañero de alguien desaparecida, haber tenido seguramente amigos, compañeros de militancia, también haber transitado la función pública. ¿Qué análisis haces hoy, a 50 años de este golpe? ¿Qué reflexión desde ese lugar podrías compartir con toda la gente que está escuchando y está viendo Radio Encendida? Ya, primero me parece importante que haya unas transmisiones como las que ustedes hacen y que se planteen este tipo en profundidad de los debates. Reitero un poco lo que decía recién, mi reflexión, yo fui secretario de Derechos Humanos de la provincia, pero mi mamá fue una de las madres, una de las 20 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, desde ahí, producto del secuestro y desaparición de mi hermano, que fue llevado a Automotores Orleti, que nunca más apareció, y todos, y después el secuestro de Mónica, que fue, lo comparto porque por ahí muchos no lo Sí, saben, sí. pero fue secuestrada en el aeropuerto del Galeão en Río de Janeiro y traída a Campo de Mayo con un avión Hércules del ejército argentino. Eso es lo que vulgarmente se conoce como el Plan Cóndor, pero este fue un hecho contundente del Cóndor. Esta estrategia represora, este acuerdo represor latinoamericano,
es el que desde otra perspectiva hoy el Departamento de Estado pretende llevar adelante también en América Latina. Quiere que volvamos a hacer el patio trasero con otro modelo de represión, digamos, el que se ve en las calles cada vez, el que se ve en la exclusión, pero que el modelo económico-social de destrucción es exactamente el mismo. Y lo que yo vi es que esto que comento está instalado también en el debate público de aquellos que fueron a la plaza, o sea que fueron no solo para recordar, que no es poco, a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, al genocidio que se llevó adelante, sino también porque eso es lo que se hablaba, lo que se comentaba, ¿viste? Cuando te encontrás con alguien o cuando te pones a charlar con otros que venía empujando para poder entrar, y hay claridad de que este es un modelo de exclusión y que este es un modelo que no da para más, pero que vamos para peor. Bueno, esto es lo que yo puedo reflexionar de lo que vimos. Reitero lo que te decía, vengo bastante entusiasmado. Qué bueno, Por qué supuesto, bueno. no soy ingenuo, sabemos que Ujú. los procesos llevan su tiempo, pero fue un hecho muy positivo. Sí, aparte de una energía y un lugar de encuentro. Hoy realmente es un momento de encuentro, de reflexión y de esperanza. Me parece que, por lo menos yo lo estoy también viviendo de esa manera. Franco. ¿Cómo estás, Eddie? Te mando un gran ¿Qué saludo. tal, Franco? ¿Cómo estás? Fuiste militante en los años 70. Quería preguntarte cómo fue, bueno, esa experiencia donde te tocó esa época que pasábamos de gobiernos dictatoriales, que había gobiernos elegidos por el pueblo, pero que duraban muy poco porque la amenaza militar estaba siempre ahí latente y se iban sucediendo. Bueno, que cuentes esa experiencia que, bueno, te tocó transitar y también va a servir mucho para los jóvenes que hoy en día están en ese camino de querer militar y sumarse a luchar, bueno, por sus derechos y sus sueños. Bueno, yo pertenezco a una generación que nació con la proscripción, con un peronismo proscripto. Yo nací en el Claro. 51, gobernaba el peronismo, pero yo a los 4 años fui muy chico, cuando vinieron los bombardeos a la Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, y vinieron 18 años de proscripción. O sea, somos una generación no como la actual que se movilizó en la plaza, que nació en democracia, que no es poco, sino una generación que nació bajo la proscripción de la fuerza política mayoritaria y que a veces habilitaba algún tipo de elección, sea cuando ganó Frondizi o cuando ganó Ilía, pero cuando el peronismo seguía proscripto, o sea que era una elección amañada, podríamos decir. Recién pude votar en el año 1973 con el triunfo primero de Cámpora y después de la fórmula Perón-Perón. Eso es lo que vivió mi generación. Por eso cuando se habla de un periodo de violencia política y probablemente no se entienda desde el hoy lo que sucedió, yo siempre pienso que hay que ponerla en contexto, que hay que poder explicarle a las nuevas generaciones Tal cual. que cuando en América Latina triunfaron las posturas más revolucionarias y de lucha armada en toda América Latina, era porque había gobiernos dictatoriales, porque la democracia que conocemos desde el 83 a la fecha, con sus más y este último tiempo con sus menos, lamentablemente, no tiene nada que ver con los periodos de dictadura que vivimos, como por ejemplo tanto el golpe, la libertadora, que se llama libertadora y fue fusiladora en realidad, como la dictadura que hubo del 66 al 73 y las constantes, como decías vos, golpes y proscripciones. En ese clima nació mi generación a la política. Por eso es también que desde ahí hay que comprender, pero a la vez con una voluntad política de transformación, porque vivíamos un, una América Latina y un mundo donde todo estaba por hacerse, donde estaba por construirse, donde había un sueño de transformación y de cambio, donde en el 59 había triunfado la Revolución Cubana, donde veíamos la posibilidad, como decía el Che, del hombre nuevo. Ese hombre nuevo parecía que estaba a la vuelta de la esquina, no era una mera utopía, pensábamos que era posible concretarlo, había Claro. elementos que nos daban esa perspectiva. Bueno, después la historia, la represión y el genocidio puso su cara más trágica, diría, ¿no?
generación diezmada y cómo la han bancado y qué ejemplo también para todas las que vienen, así que buenísimo hoy poder contar con tu testimonio. Mica. ¿Cómo estás, Eddie? Un gustazo. Conversamos Hola, muy Mica, brevemente que por pues nos WhatsApp. vimos la cara ahora Sí, que mandábamos encima, WhatsApp. mira, la cámara la tengo de este lado y a vos te tengo acá. Así que, bueno, apunto para acá, pero te estoy mirando, Eddie, por la tele. Un gustazo. Dale, Yo dale. soy licenciada en comunicación Igualmente. y estuve siguiendo un poco tu trayectoria y me interesan dos partes. Por una parte, como primero, ¿cómo fue ser como corresponsal, ¿no? Desde afuera, cuando fuiste corresponsal de Radio Noticias del Continente, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo fue transmitir desde afuera hacia adentro? Y después, lo otro, muy bien lo dijiste, hubo una transición, ¿no? Vos fuiste también director de Derechos Humanos del municipio de Morón y tuviste que hacer esa transición con la gente, ¿no? En la recuperación de la democracia. Entonces, por partes, no sé si querés hablarme de esa trayectoria increíble que tenés para contarnos desde el exilio y después, desde la reincorporación a la democracia, cómo fue esa experiencia. Bueno, yo estaba con mis dos hijos, la habían secuestrado a Mónica y habíamos estado nosotros en lo que se llamó la guardería Montonera, habíamos estado a cargo como responsables de esa experiencia que fue atender a los hijos de los compañeros que entraban y salían del país enfrentando la dictadura. Esto sucedió en La Habana, Cuba. Qué increíble eso. Y ¿no? después, Sí. cuando No, Mónica es secuestrada y desaparece, con los chicos nos fuimos a vivir un par de años a Barcelona. Así que estábamos con mis dos chicos que eran muy chiquitos, tenían 1 año y pico y 4 años, o sea, eran muy pequeños, digamos. Y con ellos nos fuimos a vivir a Barcelona. Y nosotros teníamos una radio, yo en ese momento primero fui militante de la Juventud Universitaria Peronista, después de la Juventud Peronista y después de Montonero. Y esa organización tenía una radio de onda corta, en ese momento era lo más, no existía este sistema que tenemos hoy, era lo más revolucionario, transmitir por radio en una antena que estaba en Costa Rica y transmitíamos a la Argentina y se llamaba Radio Noticias del Continente, la radio que escucha mucha gente que tocaba de fondo la marcha peronista en guitarra. Claro. Esa era la particularidad para ubicarnos. Y yo aproveché mi estadía en Europa para ser de cronista de la radio. Y tuve que mi actual compañera Andrea me critica porque dice, ¿cómo no hiciste copia de eso? Grabábamos en cassette, en esa época era el sistema de grabación que hacíamos las entrevistas. Y ¿qué pasa? Estábamos en un coloquio en París y yo me encuentro en un costado con Julio Cortázar, que estaba solito parado ahí. Lo encaré, le dije si no le podía hacer una entrevista así de cara dura. Muy bien. Aparte, no me puedo considerar un periodista, pero lo hice, Sí, de hecho. sí. Y nos fuimos a un salón contiguo y lo entrevisté a Julio y me contó parte de su historia, parte de su exilio, Qué maravilla. cómo la dictadura le había justificado su propio exilio que venía de antes. Y bueno, le mandé ese cassette a Costa Rica para que lo pasen. Y la dictadura bombardeó, estamos en Costa Rica con complacencia con las dictaduras centroamericanas, bombardeó la antena transmisora de la radio, fue bombardeada y se perdieron todos esos documentos. Por lo tanto, yo perdí la copia que nunca tuve de lo que fue la entrevista de mi vida, que fue entrevistar a Cortázar. Bueno, esta te diría que es una anécdota de lo que fue mi experiencia como periodista, digamos. Y el retorno a la democracia, yo, a mí me ayudan mucho mis viejos, que hoy están fallecidos, para criar 2 años a 1 año y medio mis hijos, mientras que yo estoy retornando y pudiendo entrar al país, porque vuelvo cuando todavía había dictadura y en una situación de inseguridad. Y al poco tiempo el peronismo que había perdido en la provincia de Buenos Aires y en Morón, en los 2 lugares había ganado el radicalismo por primera vez, vuelve a ganar el peronismo y yo voy como director de Derechos Humanos del municipio de Morón. Que fue una experiencia rara, porque fue un momento difícil de transición donde vos no podías reivindicar, pero nadie te daba, no tenías el espacio político para hacerlo, la identidad política
de aquellos que estaban detenidos desaparecidos. Eso es un debate que creo que va hasta la fecha, aunque tuvo un cambio cualitativo en el gobierno de Néstor y de Cristina. Pero el tema que es interesante debatir, que es la desaparición forzada y el genocidio no tiene que transformarlo en meros víctimas, sino reivindicar también que eran luchadores políticos, luchadores gremiales, luchadores sociales, luchadores por todos los medios contra la dictadura y tenían identidad política. Ese es un elemento que a mí me parece que es fundamental porque le da sentido a tanto sacrificio y tanta esfuerzo. Tenían una aspiración de construir una sociedad distinta y un rechazo y un repudio a una dictadura que no solamente era genocida, sino que quería destruir el Estado que se había construido durante el periodo peronista. Entonces, eso costó bastante instalarlo en la sociedad democrática, porque había el discurso de los dos demonios instalado por el alfonsinismo, atravesó fuertemente un periodo de la historia y hoy todavía se intenta reflotar transformando todos como si fueran dos demonios. Te diría que nosotros que fuimos víctimas del terrorismo de Estado parecemos como los malos de la película. Ese es un debate que me parece que también es interesante para ponerlo en la escena política hoy. Te lo quería hacer después a la pregunta, ahora le damos la palabra también a Aldana, pero en realidad me hace el pie, porque hoy el gobierno nacional viene hablando hace un montón, pero promociona con videos y demás. De hecho, ahora me salió recién la noticia que una diputada presenta hasta un proyecto de ley para que el 24 de marzo sea el Día por la Verdad, la Memoria y la Justicia, pero de la verdad completa. ¿Qué te parece esto de esta denominación de la memoria completa? Nadie mejor que vos para poder hacer un análisis, una reflexión sobre eso que se trata de instalar. Hablabas de la teoría de los dos demonios, me parece que esta es como una teoría de dos demonios 2.0, pero bueno, coméntalo vos. Evidentemente incluso se corrió bastante la bolilla de la posibilidad de un indulto, ¿viste? Como estas cosas que la hacen correr, yo creo que con intencionalidad para medir qué pasa en la sociedad. Y yo creo que está buena algunas respuestas que se le dan a ese discurso de la verdad completa, porque la verdad completa sería saber qué pasó con aquellos que están secuestrados, detenidos, desaparecidos. Esa sería la verdad completa. Que tener el listado de los represores que torturaron, masacraron y tiraron compañeros y compañeras vivas al Río de la Plata. Bueno, yo creo que la verdad completa hay que buscarla por ahí. Obviamente ellos pretenden inventar otra verdad completa. También una cosa que yo siempre digo es que no es que no se juzgó, que no se nos juzgó a nosotros, se nos juzgó. Lo que pasa es que se nos juzgó sin tribunal, se nos juzgó con el poder de facto de la dictadura, que nos agarraban, nos secuestraban, nos torturaban y nos violaban a las compañeras, robaban los bebés. Sí que hubo, lo que pasa es que al estilo de lo que ellos juzgan, que es ejerciendo el terrorismo de Estado. Me parece que se abre, ellos pretenden debatir y tirar, y creo que no hay que entrenarse, hay que pedirles que digan dónde están los detenidos desaparecidos. Me parece que esa tiene que ser la verdad completa. Bien, Aldana. Hola, ¿cómo estás, Edi? Un gusto. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Un gusto. Yo en realidad lo que te iba a preguntar era el impacto que tuviste al momento de ver que tu mujer ya no iba a estar. Si tu reacción fue hacer una denuncia, tuviste miedo, bueno, te fuiste a Barcelona con tus hijos, pero ¿cómo fue llevar esa situación? ¿Cómo fue transferírsela a tus hijos de que mamá no está? No les cuento, sí, fue brutal, te diría. Yo venía un poco curtido, aunque uno nunca se curte del todo, con el secuestro y la desaparición de mi hermano y de otros amigos y compañeros y compañeras. Yo estaba en Río de Janeiro en ese momento, esperando que Mónica llegara con su compañero Horacio Campiglia, que era miembro de la conducción de Montoneros. Veníamos a instalarnos en Río de Janeiro. Yo viajé antes para alquilar un departamento, preparar todas las condiciones para que ella venga después. Me llama, me dice, ya estoy viajando para ahí, viajaba desde Panamá para Río. Teníamos una cita en un lugar céntrico de Río. Bueno, y nunca llegó a esa cita. Yo fui un día, el tema de las citas
para los que nos oyen, siempre fue un tema complicado porque era el tema donde a través, no en este caso, pero en otros, a través de la tortura sangrienta y brutal, trataban de sacar el dato de dónde había una cita y desde ahí te secuestraban y te torturaban. Ella no llegó 20 años después, con material desclasificado por el Departamento de Estado, me enteré cómo fue la operación, que viajaron desde Campo de Mayo, que tenían a través de justamente un secuestro de algún compañero la información de que ellos viajaban, cómo los secuestran en el Galeão, en el aeropuerto de Río de Janeiro, y lo trasladan a Campo de Mayo. Bueno, en ese momento yo estaba en Río, tenía un documento que a nombre de otra persona, el mismo apellido llevaba Mónica, para poder trasladarnos. Yo salgo por el aeropuerto del Galeão, por el mismo que fue secuestrado, y me voy a hacer la denuncia a México, porque yo me sentía totalmente inseguro en Río de Janeiro. No sabía ante quién estar, qué había pasado, dónde estaba parado. Lo único que hice esos 2 o 3 noches que quedaron antes de tomarme el vuelo y volver a México fue llorar, porque estaba destruido, porque estaba convencido de lo que le había pasado a Mónica, que la habían secuestrado. Mónica ya había tenido un percance, la habían tiroteado en el año 75 y había sufrido la tortura, pero la habían liberado. La cuestión es que pensaba en ella y pensaba también, como decís vos, qué le iba a decir a mis chicos, que eran muy chiquitos, ya te digo. La mayor era de mayo del 76, Ana Victoria, el menor, Miguel Francisco, es de noviembre del 78, y estábamos a principios del 80, para que ustedes se ubiquen, en marzo del 80. Bueno, viajé a México, hice la denuncia, me comuniqué con mis viejos, mi mamá estaba en las Madres de Plaza de Mayo, era una de las madres fundadoras, mi papá colaboraba con el CELS, me comuniqué, estuvo presente por teléfono, hablé con mi mamá, con Mignone, que era el presidente del CELS, y desde ahí iniciamos la campaña de denuncia por la desaparición y el secuestro de Mónica y de Horacio. Yo me voy a La Habana, donde había dejado mis chicos, en la guardería de Cuba, un poco lo que contaba antes, que era el hogar donde estaban los chicos mientras que los papás y las mamás viajaban, para que los papás y las mamás estemos seguros de que la dictadura no los iba a atacar, porque la dictadura operaba en México, operaba en París, operaba en Centroamérica, operaba en Brasil. Era el terrorismo de Estado expandido. Así que volví, me junté con ellos, les dije, fui brutal porque había otros chicos que habían sufrido algo similar, les dije lo que le había pasado a la mamá, que la habían secuestrado. Obviamente que por ahí ninguno de los dos abarcaba a comprenderlo totalmente, pero dentro de la edad de cada uno creo que entendía la gravedad de lo que estaba pasando, y yo siempre quise ser claro. De hecho, en algún momento, después que vivimos 2 años en Barcelona y yo volví vía Brasil a la Argentina, cuando pasamos por ese aeropuerto, les mostré el aeropuerto y les dije, quería que lo de la madre no fuera una fantasía, fuera un hecho concreto donde pudieran dolorosamente vivenciarlo como dolorosamente lo siguen vivenciando y sufriendo en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, esta es un poco, no sé si te lo contesté, Aldana, pero bueno, esta es lo que viví en ese momento, en el cual es muy difícil de superar. Aparte, yo me miro hoy retrospectivamente con las nuevas generaciones. A Mónica la secuestran cuando tenía 27 años, a mi hermano cuando tenía 20. Éramos una generación joven que nos tocó vivir a fondo lo que muchos viven en más de una vida, lo tocó vivir en pocos años. Pero bueno, yo personalmente reivindico una conducta de compromiso frente al momento que te toca vivir en la historia. Qué potente, ¿eh? Qué potente. Bueno, estamos en realidad casi sin palabras, pero en realidad con un montón de emociones que nos va recorriendo. Imagino a la gente que nos escucha, que nos está viendo. Gracias, Eddie, por el tiempo, por hoy, en este día tan
tan especial poder tomarte este rato para conversar, para poder compartir tu historia, resiliente, potente, como te decía, y también comprometida, básicamente por un país que imaginabas mejor, por un mundo también que imaginaban como mejor, perdiendo un montón, entiendo que ganando también a lo largo del tiempo y de la vida, porque uno cuando tiene una conducta y es coherente con esa conducta, gana mucho, seguramente tus hijos, tus compañeros de vida después te lo han reconocido, y mucha gente que nos está escuchando va escribiendo, también va valorando esa experiencia de vida que de alguna forma también habla de multiplicidad y de miles de experiencias que han tenido en los 70 y los 80. Mucha gente como vos ha creído que bueno, a partir del bancar, a partir de la lucha y a partir de confiar en que un mundo mejor es posible, bueno, ese era el camino. Gracias de parte de todo el equipo. Bueno, esperemos tenerte en algún momento por acá. Y bueno, un abrazo de parte de toda Radio Encendida, de Vorterix y de toda la gente que nos está escuchando. Si querés, un minuto final, todo tuyo. Pido yo también, porque me da la posibilidad en un día como hoy de contar, de volcar esta experiencia y de que otra gente que conoce parte, que conozca un testimonio más, uno más de aquella experiencia que vimos y vista desde hoy, asumiendo la historia hoy, que me parece que es lo más importante para comprometernos y saber que no hay mal que dure de 1000 años, ni nadie que lo sostenga, y que si cada uno hace lo que tiene que hacer, esto lo vamos a cambiar y lo vamos a mirar retrospectivamente como una pesadilla. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias al equipo, y bueno, espero vernos en otra ocasión, por ahí cruzarnos en presencia. Bueno, un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias, Eddie. Gracias. Gracias. Eddie Binstock ha pasado por este capítulo especial de Radio Encendida, 50 años del golpe cívico militar. Gracias, Ricky Escobar, que nos facilitó un poco, hizo ahí la conexión para poder tener esta entrevista, y que entiendo que debe estar ahí en la marcha mandándonos info. En un ratito vamos con eso, pero tenemos que ir a un corte, así que nos pasamos un ratito, pero realmente era atinado el poder seguir con esta entrevista. Quedamos todos muy movilizados. Hacemos un cortecito, venimos, capítulo especial 279, Radio Encendida, 50 años del golpe cívico-militar, aquí en Vorterix, Mar del Plata. Quédate ahí. Vorterix 104.5 FM. La ciudad ahora está feliz. Vorterix MDQ. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Desde 1985, Crip Hamburgués es el pionero en la elaboración artesanal de hamburguesas. Su exclusiva fórmula marcó tendencia, combinando su sabor único y su generoso tamaño, transformándose en un hit de la época. Hoy ya es un clásico que siguió sonando a través de generaciones en nuestra ciudad. Crip Hamburgués, desde 1985, un clásico en nuestra ciudad. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Seguinos en nuestras redes sociales y te llevamos Crip a tu casa. Crip Hamburgués, donde todo sale con rock. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Cada cual tiene un trip en el gol. El motor pide agua en la cabeza, música. El rock y la peluquería y el rock. Pablo Barros, el exitoso peluquero rockstar, está en Mar del Plata. Vení a Dalí Style, la barbería de Pablo Barros, elegida por las grandes figuras de la música y el espectáculo. Para ellos, novedosos estilos de cortes y barbería. Para ellas, cortes, color, nutrición y brushing. Dalí Style, la peluquería de Pablo Barros, el peluquero del rock nacional. Moreno 2386. WhatsApp 223 58 93 100. Seguinos en Instagram como Dalí Style Peluquería _MDQ, con el rock en las venas y las tijeras en mano. Gustan esos raros peinados nuevos.
Vorterix MDQ 104.5 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata.